Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, espero que hayan salido con paraguas o hayan salido abrigados. Bueno, no sé si hace tanto frío, pero sí sé que llueve porque yo salí sin paraguas y puedo decirlo, puedo confirmarlo. Gonzalo Gervás, que es un hombre precavido y que vale por dos, el operador aquí que mueve los controles de La Máquina de Pensar, sí trajo paraguas y eso quiere decir que, bueno, que es un hombre inteligente. Y Carolina Cuadro, no sé si trajo paraguas, pero está en la producción de este programa, amigos. Vamos a estar hablando hoy, vamos a darle una bienvenida a una actriz, dramaturga. En realidad vamos a preguntarle qué quiere decir hacer la dramaturgia de una obra que, atención, yo fui a ver hace una semana y pico, que quedé fascinado por esa obra y que dije, descubrí la pólvora, esta va a ser la obra del año, en fin, no sé qué, no sé cuánto, y después me enteré que esa obra ya había sido estrenada hace un año, el año pasado, y que había ganado no sé cuántos premios, lo cual quiere decir que, bueno, en el fondo, dentro de mi ignorancia, acerté. ¿Cómo andás, Angie Oña? Muy bien, muchas gracias, me vas a reír. Angie, decime, a ver, primero, Ser Humana, ¿qué premio sacó? Para que vean que no estoy mintiendo. Bueno, tiene el premio de la Escuela de Espectadores como unipersonal, tiene el premio Perdón, de la escuela... en esa escuela de espectadores, los espectadores votan, van a ver todas las obras de teatro de María Esther Burgueño. María Esther Burgueño y Gabriela Braceli, que son dos capas que dirigen la escuela, que tienen un montón de estudiantes, que es hermoso el trabajo que hacen, van a ver espectáculos y los analizan. Ellos que están haciendo un trabajo de formación de público. Exacto, para saber, y de apertura de cabezas, sí, ¿no? Desde dónde miramos lo que vemos y cuáles son, no sé, las conclusiones personales o el espectro de posibilidades de lectura que podemos tener a partir del material que vemos, que es mucho más de un me gusta o no me gusta, ¿no? Claro. Es como una lectura mucho más profunda. Y es un placer, para mí fue un honor que la Escuela de Espectadores nos dé el premio a Mejor Unipersonal y el premio a la actuación, actriz de unipersonal. También tuve el premio como actriz, el premio Florencio, y el premio La Mujer del Año en categoría actriz de teatro. ¿Qué te parece? O sea, no había más premio prácticamente. Impresionante. Fue tremendo, sí. Y yo estaba descubriendo ya que Ser Humana era una gran obra de teatro que me pareció impresionante. Hay que decir que se trata de la vida, narra la vida, y es un homenaje de una psicoanalista, Sabrina Spielrein, que nació en 1885, murió en 1942. Es alguien que, en mi caso, yo la conocí a través de una película que se llamó Un método peligroso, dirigida por David Cronenberg. Hubo otra, pero también la había descubierto a través de una biografía de Jung que me había impresionado, una biografía contra Jung que leí, que está hecha contra Jung, mira. pero me gustó mucho. Se llama Jung el Cristoario, está escrita. Mira. Sí, pero igual está muy bien, ¿no? Porque te hace pensar, cuando están criticándolo, te hace pensar. Y después había otro personaje que no aparece en tu obra, que se llama Otto Gross. Otto. Y que aparece también en la película está muy método peligroso, sí. ¿no? Y bueno, después hay otra película disponible en YouTube que se llama Te doy mi alma, hermosa. Y también está el documental de Sabina Spielrein que se llama Mi nombre era Sabina Spielrein, que ese se puede encontrar creo que en alemán con subtítulos en inglés, no en español, pero bueno, sí. Lo estuve buscando, vos sabés que no lo encontré ni en ni YouTube eso. estaba. No. Lo sí. yo lo busqué en Capaz YouTube que lo bajaron, a veces pasa. Sí, a veces puede ser, lo estuve buscando para bajar, para verlo. Y nada, lo vi disponible solo en Amazon. Sabina, ¿cómo encontraste vos? Yo ahora ya expliqué cómo lo conté. ¿Cómo encontraste vos a Sabina, Angie? Googleando, mira, la verdad fue googleando. Yo soy una apasionada de la obra de Jung, de Freud también, no rivalizo con ninguno. Me parecen dos monstruos y dos personajes alucinantes, dos personas increíbles con todos sus mambos y todas sus cosas. Sí, ¿no? muchos mambos. O sea, me encanta encontrarle el personaje, esa cosa oscura o esa cosa contradictoria que tiene cualquier persona. Que tenemos todos. Entonces, bueno, básicamente la obra de Jung me apasiona bastante y soy una apasionada del mundo onírico también. Entonces estoy muy en contacto con mis sueños y con mi información inconsciente. Un día había soñado... ¿Escribís los sueños? Sí, los escribo y voy a un taller de sueños donde nos encontramos todos los viernes con un grupo, todos varones y yo, todos psicólogos y yo.
¿Pero vos sos psicóloga, verdad? No, soy una atrevida, nomás me apasiona la psicología y me apasiona vincularme con el universo, sí, pero no soy psicóloga. Soy decodificadora biológica, eso sí, estudié biología total, que fue como la puerta que se abrió a esas otras áreas y esas otras dimensiones, y todo desde mi actriz, ¿no? Porque no es que, en realidad me apasiona el bicho humano, porque soy actriz, y entonces también me apasiona mi funcionamiento, y me apasiona el autoengaño y las trampas que nos hacemos a nosotros mismos, y en el proceso de ser actriz empecé a descubrirme muchas trampas personales que me hacía a mí misma, y que desprogramarlas contribuyó a mi libertad de acción, y eso me apasiona. Entonces me acuerdo que esa noche había tenido un sueño que me había dejado bastante perpleja, y en la locura, googleando, porque además era como así, buscando información de Jung, doy con Sabina Spielrein. Y ahí veo que ella había sido la primera amante de Jung, que había sido enferma psiquiátrica, y que pasó de ser enferma psiquiátrica a ser psicóloga, y que dio vuelta toda su vida. Eso es lo más increíble, ¿no? Digamos, Sí. A vos no te gustó la película de Cronenberg, No. pero Un método peligroso, una cosa que más me impresionó es ver cómo presentan a Sabina Spielrein como al borde del caos, de la histeria, o sea, totalmente descompensada, una persona totalmente una enferma psiquiátrica, digamos, con lo que podríamos decir con todos los estereotipos que creamos, ¿no? O sea, alguien totalmente salido de la realidad. Y cómo esa persona, ese paciente, no solamente se cura, sino que estudia medicina, psiquiatría, se hace psicoanalista y se convierte en la segunda mujer psicoanalista. Sí. Todo eso en un par de años. Sí. Entonces de hecho, su proceso de sanación dentro del psiquiátrico fue de 10 meses, o sea, en 10 meses le dieron el alta. Sí, estuve leyendo. Que hay autores que sostienen que ella no tenía más que una gran crisis adolescente. Claro. Eso me parece espeluznante y alucinante al mismo tiempo, porque claro, ella era una gran incomprendida, y había mucha presión social y mucha presión familiar que contribuían a su mal comportamiento. Ella era una inadaptada, realmente, no quería saber nada, ni con las reglas morales, ni con la obligación de ser algo que ella no sentía que era. Entonces, claro, la enfermedad fue también una manera de denunciar que ella estaba en un lugar de enfermedad solapada. Claro, ¿no? Vos lo planteás muy claramente. La obra de Angie Oña, lo que hace es contarnos toda la vida de Sabina, pero arranca ya desde niña, arranca con esta inadaptación, y plantea, por lo menos lo que me acordaba, es esa idea de Freud de que el enfermo aprovecha su enfermedad para quedarse y no seguir creciendo, y sobre todo para quedarse y no tener que andar relacionándose con el resto de la gente, ¿no? O sea, el que no soporta a la gente, como muchos no soportamos de repente en algunos momentos, pero digamos, estamos obligados a crecer y y a tener que transar con la gente. El enfermo lo que hace es no transa con nadie y se queda en ese lugar. Sí, exacto. A veces, o sea, hay una conveniencia, tal cual vos lo decís, del enfermo de estar en ese lugar que impide el paso hacia el crecimiento. Pero realmente la enfermedad es una oportunidad para tomar ese paso. Entonces pienso ahora, mientras te escuchaba, pienso en la dependencia del victimismo. Todos nosotros conocemos a alguien que esté como un poco... Que se victimiza. Exacto, y prisionera de ese funcionamiento, porque en algún momento le sirvió para algo. Obvio. Ahora quizás ya no le sirve para nada, pero sigue funcionando de esa forma porque hay una ausencia de toma de conciencia del lugar que uno está pisando. Claro. Entonces, en el momento que tomamos conciencia de una enfermedad que estamos transitando, también tenemos la posibilidad de elegir un nuevo rumbo para sanar, ¿no? Y muchas veces al ver esta enfermedad, y más cuando, en el caso de Sabina era algo como, fue muy claro, hay cosas mucho más difíciles de transitar, salada, ¿no? Donde básicamente uno no tiene la información de que uno mismo es el dueño de su libertad y su salud, ¿no? A veces nosotros nos sentimos, de hecho al sistema le conviene que creamos que somos dependientes de un funcionamiento, ¿no? que en realidad... Y aparte te paraliza, entre otras cosas, el miedo. Tal cual. ¿No? O sea, está paralizado la persona en ese estadio por el miedo y no ve posibilidades ninguna, salvo la dependencia de aquellos que le dicen no, por acá, que es la única forma, ¿no? Exacto. Es ese el mecanismo, y digamos, el descubrimiento que hace Sabina, por ejemplo, es que en un momento
logra salir de ese mutismo, ¿no? Logra salir de Sí. ese ombliguismo donde estaba, digamos, ¿no? Que estaba sufriendo. Que lo aparte hace, también, sí, ¿no? sí, hay una frase de la obra que dice, la información para la sanación está en el desequilibrio mismo. Entonces ella... ¿Y esa frase creo- la sacaste de esa? No, me tomo licencias poéticas que Bien. tienen que ver Sí, con, sí, con sí, lo sí. que ella plantea, pero que no Ujú. son literales, ¿no? Ujú. Pero lo que ella hace es observar su desequilibrio sin dejar de escaparle a su desequilibrio, Claro, que en claro. realidad al principio ella lo que hacía era escaparle al desequilibrio pensando que era algo que la superaba, ¿no? Ujú, Que era una ujú. condición que ella no quería y que no se merecía. Ujú. Entonces, en el momento que toma contacto y conciencia con lo que le está pasando, ella resuelve dejar de escapar y enfrentar, ¿no? O Ujú. respirar eso que está sucediendo, que es la única manera de salir de ahí, ¿no? Entender que el lugar que habitamos es la información fundamental que podemos tener hoy en día para poder dar otro paso, porque si seguimos rechazando lo que nos está sucediendo, generamos un círculo vicioso que hace que cada vez más nos suceda. Ujú, ujú. Bueno, ahí usas la frase de Jung que dice, es extraordinaria, que aquello que niegas te Te somete y aquello que asumes Te te transforma, tal transforma, cual, ¿no? es eso. Y ese es lo que logra Sabina en tu obra, Naye, que una de las cosas brillantes de tu obra y de tu actuación es cómo nos metes en el mundo de la locura de Sabina a través de una pizarra y con una tiza, digamos, básicamente, porque digamos, toda herida psíquica, toda enfermedad psiquiátrica, en el fondo es una especie de laberinto, ¿no? Como que alguien está perdido en un laberinto creado por sí mismo, digamos, y que al cual no le encuentra salida, ¿no? Exacto. Y ahí vos prácticamente que lo dibujás al laberinto, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, te Sí. metes ahí de una Entramos forma. todos en el dragón, como Exacto. dice la obra, ¿no? Hay que entrar en el dragón hoy para cabalgarlo otrora. Que es como... me fui a esa frase porque tiene que ver con... Y perdón, ¿y esa frase la sacaste de Sabina? Esa No. frase no, la escuché meditando. En el proceso de actuación Ujú. estaba meditando y así como en los sueños, en los sueños tenés imágenes visuales, Ujú. en la meditación fue como una Información. información, pero auditiva, ¿no? Ujú. Escuché a una voz muy gruesa que Ujú. decía eso y automáticamente abrí los ojos y dije, ¿qué es esto? Lo anoté Claro. y dije, bueno, voy a tener que hacer algo con esta frase. Y de hecho es parte del prólogo de la obra, donde no queda claro si en realidad soy yo, mezcla Sabina en el Claro, prólogo, claro. ¿no? Ujú, Antes de ujú. empezar con todo, hablo de esa frase y es como entrar en el miedo para comprender de dónde viene y para poder, en vez de escaparle al pasado, aprovechar el pasado y la información sustanciosa que nos deja para poder tomar un nuevo movimiento que sea saludable, que aspire a nuestra evolución y no nos deje siempre anclados en la ignorancia y en el rechazo de lo que Claro. fue. Claro, es la idea de, digamos, que ese miedo que te está anclando, que te está, digamos, apretando, limitando, si lo asumís o si lo enfrentás, es un trampolín Tal cual. para Y es, pasar, y es lo que para pasar necesitamos que suceda. es increíble, ¿no? Sí, Es una sí. cosa muy difícil de explicar con palabras. Y en el caso de tu obra, Sabina Spielring, para aquellos que no la conocen, tiene una vida increíble. No solamente viene de la clase alta, era rusa Sí, aparte, judía ¿no? rusa. Rusa, medio judía, Sí. que, digamos, el psicoanálisis se desarrolla en Viena, en el entorno, digamos, en el área alemana, ¿no? O sea, en Viena se habla alemán, Jung en Zurich también habla alemán, digamos, en esa. Sin embargo, ella viene desde Rusia, Rusia. la Tenía traen ahí. una familia, bueno, muy potentada en sus orígenes, que después, o sea, cuando murió en la lona, murió comiendo pan y agua prácticamente, y toda la familia devastada. Pero al principio era una familia muy pudiente, judeo-rusa, con un padre muy, muy exigente. Los pequeños dominaban 6 idiomas. Sabina de chica dominaba 6 idiomas. Entonces el padre les ponía realmente un día para cada idioma. Hoy se habla alemán, mañana se habla hebreo. Y si hablaban en alemán el día de hebreo, había un castigo físico muy importante y una crueldad paterna y una exigencia enorme. Que eso fue devastador para su emocionalidad, pero
contradictoriamente le dio un nivel de inteligencia superior. Y de cultura y de acceso a la cultura que no era el habitual para una mujer de ahí, no había. Y que gran parte de su sanación se debe a este desarrollo intelectual que generó gracias o a pesar o sea, gracias a su padre y por culpa de su padre. Claro, ¿no? Y ella lo dice en un momento que ella, cuando es psicoanalista, porque aparte no solamente psicoanalista, sino estaban en torno a Freud, con lo que significaba, por ejemplo, presentarles artículos a Freud, que Freud los autorizara o dijera, dedito para arriba, está bien, no sé qué. Digo, hay que pensar que Freud era el centro, digamos, ¿no? Era el padre de Jung al principio, ¿no? Jung estaba enamorado de toda su teoría y de hecho Sabina fue la primera paciente psicoanalítica de Jung, que Jung, seguidor apasionado de Freud, empieza a probar la teoría freudiana con ella. Luego viene todo el momento de la rivalización y ahí... Perdón, pero un detalle muy importante es que es la primera, digamos, paciente que lo trata como el psicoanálisis Jung, que tiene éxito aparte porque, digamos, se sana en esos 10 meses, pero aparte donde Jung descubre cosas de sí mismo y termina en una relación sexual amorosa con ella. Es el primer caso de proyección, lo que la famosa proyección psicoanalítica de transferencia, exacto. La transferencia, gracias por la aclaración. Es el primer caso de transferencia y contratransferencia donde recíprocamente trabajan en los eso. Los dos se enganchan, digamos, pero claro, los dos, Jung se lo cuenta a Freud. Bueno, es un detalle que en tu obra está allí, y una cosa que me llamó mucho la atención, porque generalmente uno va a ver una obra de teatro y hay una información breve sobre lo que vamos a ver. Y a veces, fui ayer y de repente no hay casi información, solamente hay fotos. Y obviamente el cuadro técnico, la ficha técnica. En tu obra hay como 4 páginas de texto donde uno va leyendo en torno a Sabina Spierren. Sí, y ahí el programa de mano. En el programa de mano, digamos, es muchísima información que pusiste. Y ahí me entero que Jung, que tuvo esa paciente y con la cual tuvo, digamos, una relación amorosa, sexual, ¿no? Después ella acude a Freud. Sí. Como terapeuta, digamos, entonces Freud se entera, digamos, de todo lo que pasó entre los dos y de última genera también esa teoría de la digamos que transferencia. Jung se portó de una manera bastante chancha y él después lo confiesa. Le dice a Freud, confieso que he sido un canalla, que mi manera de desenvolverme fue muy, no me acuerdo, canalla me acuerdo que sí utiliza, obviamente en la traducción ese término, pero que fue muy cobarde, porque él nos animó a decirle a Freud lo que estaba pasando. Hablaba de una paciente que estaba bastante con la idea fija y resulta que no, que era que él ya había caído en el amor, o sea, había estado absolutamente, los dos, ¿no? Que eran absolutamente ciegos, apasionados, proyectando uno en el otro. Y bueno, y al final Freud se entera porque ella lo va a ver y le canta a las 40. Lo que yo no sabía era que Freud conocía esas dos cosas de ellos dos, sobre todo de Jung, digamos, ¿no? Conocía una parte de Jung muy importante. Bueno, eso fue uno de los condimentos que hizo que ellos rivalizaran un montón después, porque empiezan a tener un montón de discrepancias. Una de las cosas que creo que está en el método peligroso, no me acuerdo si método está. Peligroso, sí, que en un momento Jung le contaba sus sueños a Freud y cuando le pidió a Freud que le cuente él un sueño, Freud dijo, no te voy a contar ni mi sueño porque vos me vas a rebajar o algo así. Entonces ahí Jung dice, bueno, y ahí él perdió toda su autoridad y perdió toda credibilidad conmigo, porque si no es capaz de confesar un sueño, entonces ¿de qué se está defendiendo? Y ahí empezaron los CEOs a rivalizar y boicotear. Cuando Freud se entera de este pasaje con Sabina, y Sabina, Freud le dice a Sabina, le doy toda mi admiración con respecto a cómo usted se desenvolvió con este tema. Realmente le pido disculpas porque lo que me llegó a mí de parte de Jung fue algo totalmente distinto. Porque al principio Freud le había escrito a Sabina y le aconsejó que se dejara de jorobar básicamente y que dejara de hacer ruido porque estaba siendo muy contraproducente para la asociación para el movimiento psicológica. Claro. Exacto. Pero entonces Sabina no se calló y fue y le cantó a las 40 y ahí dijo, bueno,
¿Qué claro. tenemos acá? Lo ¿Cuál que es pasa el es que panorama? en Un método peligroso o en otras películas lo que estamos viendo es gente que se estaba metiendo a explorarse en su inconsciente y digo manteniendo un barniz o digamos una fachada de ciencia, pero también Exacto. es altamente subjetivo. Estamos hablando de que estaban jugando con fuego, Tal cual. Sí, básicamente, sí. fuego interior. Fueron tres. Yo te juro que no puedo dejar de apasionarme con estos personajes porque es increíble. Los tres son bellísimos, repletos de contradicciones y de aciertos y de maravillas. Son tres monstruos increíbles. Ujú. Bueno, amigos, seguimos después de la pausa. Estamos conversando con Angie Oña sobre su obra de teatro que se llama Ser Humana, que va todos los jueves y viernes a las 21 horas en Tractatus. Es un centro cultural que está espectacular y que está ahí en Ituzaingó, 1583, casi al lado de la Rambla Portuaria, o sea, de la Catedral de la Matriz, 3 cuadras para abajo. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la actriz y dramaturga Angie Oña sobre la obra de teatro Ser Humana, que es un unipersonal en la que ella hizo la dramaturgia y aparte actúas vos, Angie, con un despliegue físico impresionante. Y esta obra de teatro narra la vida de la psicoanalista Sabina Spielrein, que es una de las pioneras del psicoanálisis, ¿no? Fue la segunda mujer, digamos, de un movimiento del psicoanalítico que básicamente eran el 99% hombres, ¿no? Obviamente Sí. eran todos hombres, ¿no? Y de hecho Freud lo que quiere eran hombres y judíos, lo que quería era sacarlo del tema judío, por eso quiere cuando Carl Gustav Jung se interesa por el psicoanálisis, lo nombra, quiere que nombrarlo presidente, en fin, porque vos sos ario, ¿no? Sí, O sea, claro. no Era sos... su manera de abrirlo a todo el mundo. Exacto, es para abrirse y no quedar cerrado en Viena en un círculo así. Y en el caso de Sabina Spielrein, esta es la parte que contamos, es la primera parte, porque ella después tiene una cosa increíble que se produce la Revolución Rusa y desde Rusia Lenin no sé quién la llama para que vaya a Moscú, en fin, y que empiece a hacer el psicoanálisis allá y genera la primera jardín de infantes, en fin, Sí. kindergarten, analizando a los niños, Sí, algo era que una nunca se belleza. había hecho absolutamente. Y en Te doy mi alma llega a decir en un momento que bueno, uno de los niños era medio extraña, digamos, tenía problemas, un chiquilín, y resulta que era el hijo de Stalin, Sí. ¿no? Sí, Y sí. obviamente Stalin cuando llegó al gobierno, al Lo poder, negó. la borró todo aquello, ¿no? Entonces ella quedó entre el movimiento psicoanalítico, entre el stalinismo y después finalmente muere trágicamente asesinada por los nazis que van Sí. Toda su avanzando. familia, igual, sus tres hermanos mueren en manos de Stalin. O sea, no Stalin propiamente, pero el Del ejército stalinismo, sí, exacto, sí, del Stalin. sistema, ¿no? Sí, sí. Y Es- la terminan, bueno, de hecho, en esa época Rusia hizo un pacto secreto con Alemania, o Ujú. sea, porque hay quienes se cuestionan por qué ella no huyó de Rusia, ¿no? Ujú. En esta época donde fue asesinada. Stalin había prohibido el psicoanálisis en esa época. Ella vuelve a Rusia después de la muerte de su mamá para estar cerca de su familia y Mm. para fundar la primera asociación psicoanalítica del país, donde también abre esta guardería, que después tiene que cerrar porque el stalinismo la cierra. Y había un pacto secreto entre Stalin y Hitler Ujú. que se juraban fidelidad mutua. Ujú. Entonces, en Rusia, en esa época, no existía propaganda antisemita. Entonces, los judíos no estaban tan enterados del peligro que estaban viviendo el resto del Ujú. mundo. No Ujú. era moneda corriente Ujú. darse cuenta de eso. Entonces, cuando Hitler traiciona el pacto y ingresa y los Sí, se liquida a empieza todos, meten así, ellos invade Rusia. son engañados también. Yo he leído algunas cosas que le dicen a todos los judíos que se tienen que presentar con las llaves de su casa y no sé qué, a algún lugar Ujú. para X cosa, y todos van y Ujú. resulta que ahí le sacaban la ropa, le sacaban Ujú. todas sus pertenencias y iban directo a un camión a Ujú. ser exterminados. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, ella fue víctima de Ujú. esa constelación horrorosa, Ujú. que tiene que ver con que también, o sea, en los últimos años de su vida estaba prohibido el psicoanálisis, seguramente ella trabajó de forma clandestina, ella era cirujana también, trabajó Sí, sí. haciendo cirugías los últimos tiempos de su vida, era impresionante lo que era esa mujer. Ujú. Y Y una cosa que aparece en tu obra es que, digamos, algo que también, digamos, aparece en tu obra, pero yo ya lo he leído en internet, también digo, son informaciones de que muchos de los conceptos de la propia que desarrolló o que planteó Sabina Spielrein, sí.
fueron tomados por Freud y fueron Sí. tomados por Jung, ¿no? Sí. Concretamente, digamos, el que más famoso era que Freud le dijo, no, digamos, el principio de Tánatos que vos estás planteando, Sí. no, y pasaron 10 años y después lo tomó retoma. y lo pone en una nota al pie, dice, Sí, esto exacto. alguien lo escribió. Bueno, para Jung fue inspiradora desde el principio, estando enferma incluso e internada. Ella, aparentemente, las conversaciones que tenía con él, para él eran muy reveladoras y le abrían un panorama que hasta ese momento no había contemplado. De hecho, después de sanar, parece que las conversaciones eran muy largas y profundas. Lo hace generar teoría a nivel práctico y a nivel teórico. A nivel práctico es la primera, o sea, por los sucesos y los acontecimientos, ella lo enfrenta a su propia sombra, ¿no? Entonces él cae en su sombra gracias a ella a nivel práctico. Pero después parece Cae en que su sombra a nivel práctico, vamos claro, a definir qué quiere decir. cuando, O sea, cuando se da él se cuenta. enamora de ella y empieza a tener un amorío con ella en paralelo a su vida y a su mujer y a sus hijos, y lo oculta y lo esconde, él que se había jurado monógamo hasta hacía muy poco, él cae en su bigamia. De hecho, él después legaliza esta bigamia y vive con Toni Wolff y su mujer en su casa los últimos años de su vida, ¿no? Entonces y por lo que estuve diciendo, no fue la primera paciente después con lo que anduvo, digamos, no, que con otras pacientes claro, también. pero Sabina fue la primera con la que cae, ¿no? Porque de hecho ella fue la primera paciente psicoanalítica de él. Después él sigue en esa rosca, aparentemente, pero con ella fue algo que lo sorprendió a él mismo, ¿no? Él cayó bajo con ella y ahí él empieza a descubrir eso ¿Pero de por qué la decís sombra. que cayó bajo? No, digo, o sea, porque estoy hablando de lo que es él y su discurso y de lo que es él y su instinto. La idea, ¿no? la idea de la sombra de Jung, básicamente, yo me meto así de atrevido, es que todo aquello que negamos y todo aquello que decimos que no somos y que no se puede hacer y que no pensamos que es inconcebible, va alimentando una sombra que todos tenemos, ¿no? Exacto. Y eso va creciendo en la medida en que vos digas, yo soy así, solamente consciente, no sé cuánto, eso va creciendo y va ganando peso y fuerza y violencia. Te va presionando a hacer otras cosas que vos en un momento decís, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué hago esto? Si no tomas conciencia, te hace caer bajo. Por eso, Entonces, exacto. Sabina lo hizo caer bajo. Todo lo que niegas te somete y lo que asumes de esa sombra, lo que vas asumiendo, te transforma. Te das cuenta que vos no eras tan lindo y limpio como pensabas, pero que sos humano, sos contradictorio y que es así. Por eso ella fue para él información fundamental para esta teoría. Porque para su moral y lo que él podía concebir hasta ese momento fue una piña. Claro, ¿no? Sabina fue una piña. Claro. Y así debía ser. O sea, en realidad estuvo alucinante porque fue la experiencia que lo hace llegar a determinadas conclusiones del funcionamiento humano, tomándose a sí mismo como... Y de hecho todos se estaban tomando a sí mismos, Exacto. ¿no? Digamos, el propio Freud y todo eso estaban haciéndose introspección, autoanálisis para tratar de extrapolar y decir, bueno, que digamos, porque en realidad no somos todos tan distintos tampoco, ¿no? Pero nada, al contrario, somos todos muy parecidos. Claro, digamos. tenemos mecanismos. Claro, por eso está buenísimo ponerse en evidencia uno mismo, ¿no? Claro. Porque es una contribución para todos. Bueno, pero entonces y es una parece forma, perdón, de decir de que no sos solamente luz, sino que sos luz y sombra, exacto. digamos, ¿no? Que somos y matices. que nada es mejor ni peor, sino que es información. Exacto, que es una información. Sí. Y entonces a nivel teórico parece que las charlas que tenía con Sabina fueron muy reveladoras para su teoría de animus y ánima, por ejemplo, y para un montón de teorías más. De hecho, hay quienes dicen que el libro rojo, que este libro que salió ahora después de su muerte, que autorizaron su familia después de muchos años, no es otra cosa que hablar de su amorío con Sabina Spielrein, que no es otra cosa que eso a nivel simbólico. Y bueno, y con Freud también, o sea, ella presenta un montón de teoría que Freud niega al principio y que le parece un disparate, y que luego, 10 años después, 20 años después, retoma y confiesa, y dice, confieso que al principio, cuando leí por primera vez al respecto de esto, me mostré reticente, pero en ese momento no nombra de quién escuchó eso. Sí. Y después en su libro, Más allá del principio del placer, no al principio, sino en una nota en el medio. Una nota al pie.
exacto, la nombra. La nombra. Y eso es todo su... Por eso es que Sabina Spierren también de alguna forma hasta la década del 70 se permanece casi totalmente anónima, desconocida, de la misma forma que Otto Gross, que a mí me interesaba en pila, y una vez traje a alguien a hablar, pero no se sabe mucho tampoco de Otto Gross. Yo la verdad que sé muy poco que leí, lo de la película, me resulta fascinante ese personaje, pero no sé mucho. Bueno, y entonces vos tuviste en contacto en esta investigación para hacer esta obra con una investigadora brasileña que hizo la biografía de Renata Sabina. Gulder-Kronberg, que fue quien escribió la información del programa Sí. de mano. Doy con ella avanzada la investigación. Yo estudié y leí y me asesoré más de 2 años y empecé a mamar información y a acumular mucho conocimiento para poder empezar a escribir. Lo primero fue esto, un acopio de mucha información. Y creo que 6 meses antes de empezar con el proceso de escritura fue que di con Renata, que fue un bálsamo, porque ella está sacando sus obras completas. Entonces tiene mucha información, es estudiosa de su vida, viaja a Rusia, fue a los lugares donde ella vivió, consiguió material inédito, consiguió cosas que prácticamente eran inconseguibles. De hecho, también me comentó que hay mucha información y muchos documentos que tiene alguien, que no me acuerdo quién es, que no quieren soltar, que no se están y queriendo... ella lo está traduciendo al brasileño, al portugués. Sí, portugués. Claro. Me mandó de regalo su libro, el primer tomo, ahora Aparte está trabajando en el segundo. se llama, digamos, Big, se llama Una psicoanalista olvidada, esquecida, ¿no? Se llama el libro de ella, ¿no? Por Sabina Spierren. Y bueno, vayamos ahora, bajemos, después de todo gran investigación que hizo Gioia, de ahí tenés que bajarla al teatro. Wow, eso fue un trabajito interesante, sí, que fue fundamental en ese proceso Freddy González, que es el director que me ayudó a ponerle orden al caos, porque tenía un nivel de caos tan grande. Hay información para hacer una segunda obra, o 3 obras más, porque es impresionante, porque además ella después... podrías hacer una segunda obra solamente con lo de Rusia, por ejemplo. Yo tomé 3, ¿no? O sea, a nivel informativo para esta obra tomé solo 3 trabajos suyos. Tiene muchos más trabajos y después empezó a apasionar con el origen de las palabras. Entonces ella era una investigadora de la musicalidad de nuestro lenguaje y de las palabras, de cómo nacía del niño y del vínculo con los otros, los primeros sonidos. Entonces ella dice que somos seres musicales en esencia y que las primeras palabras tienen como mucha reminiscencia de esa musicalidad que después a lo largo de la vida, por conceptualismos y cosas que le metemos, se van perdiendo, pero que en realidad hay una esencia musical fundamental y tiene trabajos sobre las palabras. O sea, hay una que se llama El origen de la palabra mamá y papá, que son bellísimos. Y después, digamos, una idea que, digamos, que la plantea y que tiene que ver, que es el principio como de la destrucción, ¿no? El tema del miedo a la destrucción, y está muy claro en tu obra, digamos, ¿no? Porque, digamos, ese es el principio que también le plantea a Freud. ¿Por qué las mujeres tienen un miedo a parir o a embarazarse, digamos, aunque sea un miedo subconsciente? ¿Por qué? Porque eso va a crecer y va a exponer al yo, y el yo lo que quiere es estar abrigadito y estático, ¿no? Y lo que hace y lo que plantea ella es que algo tiene que morir para que aparezca, para que nazca, ¿no? La destrucción como causa del devenir se llama su trabajo, que es la antesala de Más allá del principio del placer de Freud, pero que Perdón, es opuesta. y cuando se, digamos, está frente al miedo del yo, viene el impulso del subconsciente que está vinculado a la especie, y la especie quiere que nazca ese quiere bebé, que evolucione. Entonces cuando se logra, cada mujer logra vencer su propio miedo, lo que pasa con ese yo, que se rompe obviamente, se expande. Sí. Queda un yo mucho Ella habla más en grande. términos no solo de mujeres, sino de todos, ¿no? Como algo nuestro tiene que morir para abrirse. Perfecto, lo pongo como ejemplo en este caso, pero es hay una y frase otra que mismo. cita ella en su trabajo, que es de Nietzsche, que dice: el hombre es algo que debe ser superado, y cuando te falten todas las escaleras deberás saber subir todavía sobre tu propia cabeza.
Entonces ella analiza esa frase y dice que superarse a uno mismo siempre es el resultado de destruirse a uno mismo, a nivel simbólico, no literal. Sí. Entonces justamente critica al ego y no sé, el empecinamiento del ego humano en esa cuestión de que no acepta la destrucción. Claro, no acepta la destrucción, que está en la conservación y en esa conservación... Y en esa rigidez no hay evolución. Entonces, hay otra frase que yo te estaba escuchando de Oscar Wilde que dice, aquel que quiera nacer 1000 veces, ¿no? Renacer 1000 veces, tiene que morir 1000 veces. Exacto. Y me hiciste acordar a Hermann Hesse también en Demian, cuando dice, quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Claro. Sí, Exacto, tal cual, es eso. Y eso es, o sea, claro, a nivel científico ortodoxo, vos escuchás eso y capaz que no tenés como... decir, bueno, pero a esto le falta sustento científico, ¿no? Y pero ella lo vinculó con la biología, eso es algo muy sorprendente. Exacto, con la biología. Que también está toda en la obra de Gioña, atención. Tienen que ir a verla. Y hay un despliegue que no parás nunca de hablar durante una hora y media. Es en un momento, es un poco hasta agobiante, exasperante, porque estás dando voz y movimiento a ese mundo de Sabina Spierren que cae sobre nosotros así como una marea. Y yo te decía que incluso tensa todas las posibilidades del teatro en cuanto a dar información, digamos, ¿no? Porque en general el teatro le interesa más la dramaturgia, lo dramático, y dosifica la información. En tu caso, en un momento... Sí, el tema es que cuando hay como una estrategia de elaboración de la dramaturgia y de los lugares a los que Freddy me ayudó a llegar, es que cuando se empieza a instalar todo este cúmulo informativo, la gente ya está emocionalmente habitada. Entonces esta información entra desde un lugar que no es tan conceptual, sino más físico, emocional. Y hay un bombardeo informativo que está puesto a propósito para generar cierto estado de desconcierto en el cuerpo del espectador y que tiene que ver con, yo creo que con la emocionalidad que despierta todo esto, que nos pareció mucho más asertivo que el bla bla desde un lugar frío, ¿no? Sí. De hecho, bueno, hay una serie, digamos, de recursos teatrales para que ese torrente informativo sea interrumpido, fue algún, ¿no? Teatro dentro de teatro, hablar con algunos espectadores, en fin, una serie de cosas, pero es cierto que uno se siente como abrumado, como cuando termina la obra, primero uno, digamos, esa fantasía que tiene todo el mundo, dice, ¿cómo hacen las actrices para acordarse de todo durante una hora y media y no errarle a nunca nada, ¿no? Pero después, vos en tu caso no te paras nunca de moverte, nunca, siempre te estás moviendo, y emocionalmente, como decís vos, uno termina como una especie de agotamiento, como decir, todo el mundo se para y se pone a aplaudir porque quedan como hipnotizados. Sí, y que hay mucha gente que me dice, necesitaba irme en silencio, ir a la Rambla, a caminar en soledad, a procesar claro. Toda la información, a respirar. Porque hay una cosa muy interesante que dicen que es como una mezcla de tristeza y belleza y de esperanza al mismo tiempo, claro. que tiene que ver un poco con lo que ella dice, ¿no? Que somos dividuos más que individuos, que el ser humano consiste en emociones y emociones contrarias al mismo tiempo. Entonces creo que en un momento la obra genera eso, una emoción y su emoción contraria, y es como el placer de sentirse humano y al mismo tiempo el horror de reconocerse. No, pero aparte yo te decía que, me pasó, que fui con una persona y salimos hablando y cada uno había, recordaba algo distinto. Exacto. O sea, era como haber visto, yo que sé, Rashomon. O sea, cada uno traía uno, ¿no? ¿Con qué te quedás? Y entonces estabas hablando, y uno no se acordaba lo que había visto el otro y viceversa, digamos, ¿no? Y eso está pasando. Sí. Y de hecho, enseguida pensé, bueno, habría que verla de nuevo para ver, ¿no? Bueno, hay gente que ya la vio 10 veces, es increíble, hay gente, sí. De hecho, ahora te contaba, viste acá en la puerta, pasó una chica y me dijo, vos sos Angie, yo vi Ser Humana 2 veces. O sea, que hay gente que quiere volver a procesar de otra manera la obra. Sí, o por lo menos sabiendo el argumento ya abrirse de otra forma a la información. Igual yo creo que veas cuantas veces las veas, siempre vas a descubrirle algo nuevo, porque realmente es muchísima la información. Y vos dijiste en una entrevista, porque has dado muchas entrevistas que estuve viendo, que para vos en cada obra descubrís algo nuevo. Sí, increíble. ¿Qué quiere decir porque eso? Porque en realidad los actores estamos entrenados para poder hacer algo que ya hicimos 20.000 veces,
como si fuese la primera vez, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Después, según las circunstancias que estén sucediendo, para mí la obra significa en el momento una cosa distinta. Por ejemplo, ahora con todo lo que está pasando a nivel social y todo esto que está pasando en los países vecinos, con esta cuestión militar imperante, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Chile, para mí hay algunos pasajes de la obra que cobran una dimensión Perfecto. que es increíble, que no es la misma dimensión que tenían el año pasado, ¿no? Donde de repente estos temas no estaban tan en Exacto. tapete y de repente el año pasado otros pasajes cobraron una dimensión. Asimismo también es un unipersonal, estoy sola, pero hablo mirando a los ojos del público. Entonces, según lo que vea en ese momento, cómo me estén viendo, desde qué lugar me esté viendo la señora, que le digo señora Vence, etcétera, es lo que me pasa. Entonces, cuando me vinculo con una espectadora o un espectador y digo, te miro a los ojos aquí y ahora, según esos ojos, es lo que me pase a mí en ese momento cuando digo eso. Claro. Entonces hay veces que es muy revelador y hay pasajes que me emocionan un día que otro día no tienen tanta dimensión y son otros los pasajes que tienen más dimensión ese otro día, y yo creo que también tiene que ver con el inconsciente de los presentes que constela en ese momento, ¿no? Es muy loco y es muy difícil de explicar, pero cuando miro a determinada persona y digo un pasaje fundamental, yo creo que esa persona es la que le da la energía a ese pasaje en ese momento. Y a veces pienso, tengo imágenes, siento cosas que están dadas por quien me está mirando. Y en el caso, digamos, del despliegue físico, parece una pavada lo que te estoy preguntando, pero O sea, me pregunta que es muy pero todo gracioso. el Me mundo ha te lo preguntado, ¿te preguntará. drogás? Me ha preguntado. No, y vos después de la actuación, ¿cómo terminás? ¿Terminás exhausta? Termino ¿O no? un poquito, en realidad suele pasar que, por ejemplo, son 2 funciones, ¿no? Entonces suele pasar que la segunda función voy exhausta porque la función del día anterior Claro. me agota, pero es cuestión de empezar a hacerla y empiezo, es una maravilla que tiene el teatro, a engranar, y cuando termina la obra, lejos de estar exhausta, estoy un poquito sobregirada. Mirá vos, la Entonces, adrenalina. exacto. Entonces después tengo que esperar a que mi cuerpo vuelva a estar en calma para dormir. Me cuesta dormir ese día porque estoy como, claro, estaba cansadísima. Eléctrica. Hasta las 8:30 me empecé a preparar para la obra. No sé, acumulé energía durante el proceso. De hecho, la última función, no me sentía bien y hacía mucho calor. Y los focos me estaban generando un calor increíble. Cuando empecé a sentir, durante la función, que nunca me pasa, que me empecé a sentir mal, me empecé a marear, empezó a llover como loco, empezaron a venir truenos y el techo del teatro es de chapa. Entonces, casi me muero en ese momento y dije, wow, ¿cómo hago para sacar la proyección de la voz para que me escuchen de allá desde el balcón? De hecho, ahí saqué un monstruo, no sé qué saqué, me olvidé que me sentía mal y terminé la función. La había dejado llover, pero la terminé 10 veces más arriba que todos los días porque ya la lluvia me colocó en ese lugar. Me acuerdo que Ori, la que saca las fotos, que es una genia, fue sobre el final y la vio desde el balcón y me dice, nunca te vi tan potente en el final. Le digo, lo que pasa es que llovió. Impresionante. Impresionante. Bueno, muy bien, Angie Oña, felicitaciones por ser humana, es el unipersonal, reitero que ganó el Florencio y otros premios más. Esto va los jueves y viernes de noviembre a las 21 horas en Tractatus. Las entradas están a la venta en Hábitat. En Hábitat. Sí, las pueden adquirir hoy mismo. Perfecto. Eso es un detalle importantísimo porque cuando yo estuve ahí haciendo cola vi que mucha gente iba y ya estaba todo. Sí, claro, por lo general se vende antes. Está todo agotado, entonces hay que comprarlo en Hábitat. Gracias por estar en la máquina de pensar. Un placer, Che, muchas gracias a vos. Amigos, nada, ustedes saben que se viene la noche de las librerías, en la tercera edición va a ocurrir esto este viernes, más de 50 librerías de todo el país van a abrirse en horario extendido. Para hablar de esto muy rápidamente vamos a darle la bienvenida a Giorgio Ponce, es encargado de gestión cultural y coordinador dentro del Centro Cultural de España con esta actividad que tiene el apoyo del INPO. Giorgio, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, estuvimos hablando, me acuerdo que el año pasado o el otro, y me decías que esto había tenido un gran crecimiento, la noche de las librerías, porque me acuerdo el año pasado se habían ya habían integrado muchas librerías del interior. ¿Me puedes contar ahora qué se espera para este viernes? Bueno, pues efectivamente esa dinámica
se sigue manteniendo de un año a otro y el número de establecimientos y espacios adheridos se duplica, entonces este año ya casi son 60, que es algo que hemos sido un número que se ha ido duplicando desde la primera edición piloto hasta ahora, y también la inclusión de librerías desde el interior, ¿no? En este año como con 5 departamentos, tenemos en Parque del Plata, en Atlántida, en Minas, en Rocha, que es algo muy muy sintomático y muy a valorar porque en muchas ocasiones son ellas solas la única librería que a lo mejor está en la ciudad o en el departamento. Entonces eso es un síntoma muy bueno porque se adhieren a un proyecto que es una presentación de todas las librerías de manera conjunta y bajo un mismo paraguas en una misma noche, con un formato y una gráfica y un modelo de gestión muy particular, y que ellas adhieren a eso, más allá de que físicamente están más desprendidas a lo mejor de donde se concentra la mayor parte de librerías. Y lo que quiere decir es que el proyecto funciona más allá de eso, porque son librerías que terminan haciendo algo ellas solas, pero en el marco de un proyecto mucho más grande, y que la repercusión y el retorno sigue siendo grande, y sumándose incluso con otro tipo de espacios dentro de su propia ciudad o cortando la calle, y la devolución ha sido igual de exitosa que las librerías que estaban en el periodo. Porque de alguna forma también, Giorgio, es una forma también de, digamos, de hacer un impulso que algunas se pueden subir o, digamos, integrar, y en el caso del interior ya sabemos que siempre en Uruguay hay una gran distancia entre lo que es la capital, Montevideo, que es como muy, digamos, somos muy endogámicos, y ocurre lo mismo en las capitales del interior también, ¿no? Que cada una parece como un poco separada, el hecho de generar un impulso que de alguna forma el mismo día estén todas haciendo cosas similares. Sí, claro, es un impulso a la industria creativa del libro, que es esto mismo que estábamos planteando con este proyecto, y que abarca igualmente a estos puntos que, si bien están más alejados o trabajan todo el año solos en un departamento, igualmente está pensado para ellos también. Y reitero, el modelo de gestión funciona también para estos espacios. Bueno, hay que decir que son más de 50 espacios, librerías, y que van a permanecer abiertos de manera simultánea hasta la medianoche, y que va a haber, lecturas de cuentos, poesía, narrativa, firma de libros, actuaciones musicales, charlas, juegos diversos, visitas guiadas, en fin, va a haber mucha cosa, porque tampoco hay corregime, Giorgio, si me equivoco, digamos, el modelo, digamos, de la Noche de las Librerías deja mucho librado a la creatividad de cada una de esas librerías. Sí, totalmente. O sea, hay librerías que tienen hasta 4 o 5 actividades en la misma noche, porque es un horario extendido desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, y cada librería tiene su misión, visión y su forma de pensar y de hacer, y un público objetivo, que la idea es que se mezclen entre ellos. Pero claro, a la hora de definir qué actividades ellos quieren presentarse en una noche especial y en una plataforma conjunta, lo hacen pensando conociendo a su público y con el material que trabajan, ¿no? Hay alguna librería que es especializada, otra que es más genérica, pero la idea es que es un proyecto de recorrida, que la gente sale a recorrer ciertas librerías y terminan mezclándose públicos que la librería no recibe normalmente, y a su mismo ese público también termina conociendo establecimientos que normalmente no van, o que directamente ni siquiera sabía que existían. Y en este caso, digamos, obviamente el año pasado tuvieron ustedes una gran evaluación, ¿no? O sea, la gente va realmente, y yo supongo que las expectativas están a la altura, o se espera más gente. Sí, o sea, la idea es mantener esa misma expectativa. Efectivamente, la respuesta del público ha sido muy alta, porque podía ser que la respuesta de la industria fuese buena, como ha sido hasta ahora, pero bueno, que el público tardase más en responder. Pero es un proyecto que vamos por la 3ª edición, y que incluso la gente comenta como que lo estaba esperando, ¿no? Como con una forma de hablar como si fuese un proyecto que llevase muchos años. Claro. Y eso quiere decir que se instaló muy rápido. Claro, que es como, sí. hoy tenía una entrevista y comentaba que bueno, parece que estamos hablando de un proyecto que lleve 15 años, como Museos de la Noche o el Día del Patrimonio, que lleva más, en realidad,
pero no ha sido así, porque la primera edición ha sido un piloto, pero eso es que la respuesta fue tan alta que claro, que el público la tiene instalado como si llevase mucho tiempo. Y eso es positivo y también, claro, es una responsabilidad. Pero y es extraordinario también, lo que habla también de que Uruguay, a veces decimos que somos muy conservadores o que nos cuestan las cosas, hay que insistir mucho. En este caso no hubo que insistir prácticamente nada, hubo primero una gran respuesta al principio, lo comentabas el año pasado, de la industria editorial, no es menor porque no todo el mundo se mueve, las librerías, las editoriales, en fin, las distribuidoras, no todo el mundo se mueve a la misma velocidad. Me consta que muchas veces hay cierto conservadurismo, porque por otras cosas, por la Feria del Libro, en fin, que hemos discutido con ellos mismos, y ahí hubo una adhesión y simultánea, y también de la gente que acompañó simultáneamente, y lo que hace que esto, que es la tercera vez, parece que fuera de hace mucho tiempo. Sí, no, totalmente. Y bueno, y de hecho la idea de que hayamos pasado de 20 y pico librerías la primera edición a 30 y pico, casi 40 la segunda y casi 60 ya esta, eso quiere decir que, bueno, que en general la respuesta por parte de la industria es alta porque se acompaña y el efecto es multiplicador. Y con el público pasó lo mismo y la respuesta de prensa también y de medios también. Entonces, en este caso, desde luego, en realidad yo siempre he defendido que Uruguay es un país que lleva en el ADN el ambiente literario. Es un país que ha dado muchos escritores y escritoras que son referentes de historia para Iberoamérica. Yo siempre digo que eso por un lado, y por otro lado la parte más de dramaturgia y de escénicas, que también son referentes cuando uno piensa en Uruguay desde Europa, por ejemplo. Y bueno, por eso la respuesta ha sido tan masiva, porque me parece que es algo que la ciudadanía lo tiene interiorizado y que por tanto ha dado una respuesta como casi que si fuese automática. Muy bien, Giorgio, simplemente agradecerte por esta información, felicitarlos de nuevo a los Centros Culturales de España y sobre todo a vos que estás encargado de toda esta coordinación y nada, invitar a todos los amigos que nos están escuchando. Este viernes, amigos, pueden salir a la noche de las librerías, seguramente cerca hay una librería o pueden ir a otro lado, digamos, a trasladarse porque realmente hay algo nutrido. Por ejemplo, a mí me invitaron ya para ver a unos cuentos en una librería que se llama Yermo Mambrino, así que voy a ir. Y nada, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana nos va a visitar Gustavo Goldman para hablar de La Diosa y la Noche, que es el musical de Rosa Luna, que va a estar este jueves y viernes. Y después vamos a hablar con Rosy Lázaro Igoa sobre una jornada de traducción literaria, prácticas editoriales y crítica de la prensa, que también se va a realizar este viernes 8 en el Centro Cultural de España. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.